que, por ejemplo, un sólido, como podría ser un hielo derritiéndose, es un fenómeno físico, el agua hirviendo es un fenómeno físico, estudiar el movimiento de un objeto es un fenómeno físico, empujarlo, imantarlo, electrificarlo, bueno, el estudio en general de cómo la gravedad afecta el movimiento de los cuerpos es un fenómeno físico. De fenómenos químicos vimos la respiración celular, la oxidación del metal, la fermentación, quemar un hoja de papel. Todas estas involucran cambios en la estructura más interna de la materia, ¿no? Acá no. Incluso la electricidad, que por ahí alguien dijo que si esto no sería un fenómeno químico. No, la electricidad no es un fenómeno químico, aunque pensamos que se altera la estructura interna de la materia, pero no. Solamente estudia el paso de los electrones, el movimiento de los electrones. Eso estudia la electricidad. No es un fenómeno químico. Vimos también que hay dos formas de hacer física, ¿no? La física clásica, que es la que vamos a ver probablemente toda nuestra vida. Aquí en el bachillerato, en la universidad, en todos lados van a ver nada más la física clásica, que es lo que está en nuestro alrededor, ¿no? Es decir, todos los fenómenos que podemos observar. Así, por ejemplo, tenemos la otra división, que es la física moderna, que son unas ramas más especializadas de la física. La cuántica estudia los fenómenos muy, muy, muy diminutos de la materia que ya no son observables. A eso me refiero con que la física clásica sí estudia lo que podemos observar y la moderna aquí estamos estudiando algo que no podemos observar, ¿no? A simple vista. Incluso en microscopios y eso, tengo entendido que nadie ha podido tomar una foto de un átomo. Ujú. Entonces, así de microscópico es el asunto de la mecánica cuántica. Mm, La nuclear y la atómica igual son ramas de la física moderna. La relatividad. La relatividad estudia el mundo a niveles muy gigantes que tampoco podemos observar a simple vista, ¿no? No podemos saber lo que está pasando con las galaxias y esas cosas, ¿no? Entonces, estos también son fenómenos propios de la física moderna, ¿no? Y muchas veces en la cuántica y la relatividad no obedecen las mismas leyes que la clásica, que la física clásica. Por eso solo nos vamos a centrar aquí. Teníamos la cinemática que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no? La dinámica también estudia el movimiento de los cuerpos. ¿Cuál era la diferencia entre la cinemática y la dinámica? Que la dinámica se preocupa por las causas del movimiento, ¿no? Les había dado un ejemplo. La cinemática, por ejemplo, ustedes estudian, se tiene un cuerpo que se mueve a una velocidad de 5 metros sobre segundo durante una hora. Determine la distancia que recorre. Pero no indagamos más en el problema, ¿no? No nos preocupamos si el objeto era esférico, si era cuadrado, si es esférico, cuál es su radio, si hay fricción en el medio, si recibió una fuerza de empuje, si está inclinado. No nos estamos preocupando por más cuestiones más que imaginando que ese objeto es un objeto así puntual, ¿no? No nos preocupamos por sus características. Esa es la diferencia entre cinemática y dinámica, a pesar de que ambas estudian el movimiento. La hidrodinámica no hay mucho que decir, estudia los fluidos, ¿no? Podemos estudiar su movimiento, la capilaridad, la viscosidad, los principios de Arquímedes, de Pascal. Aquí no lo puse, pero lo voy a agregar. También la tensión superficial. ¿Qué es lo que mantiene un mosquito flotando cuando se para en una gota de agua, ¿no? No se hunde directamente. No todos los insectos se hunden. ¿Por qué? Por el efecto de la tensión superficial. Objetos suficientemente ligeros pueden sufrir una fuerza del agua hacia arriba, por así decirlo, para no hundirse, ¿no? Un ejemplo de eso, les digo, los mosquitos, o si ustedes ponen un clip en un vaso de agua, si lo saben colocar, el clip va a flotar, ¿no? Es porque la fuerza el agua ejerce una fuerza sobre el clip. Tenemos las ondas, bueno, tenemos las de sonido, las electromagnéticas, las de la luz. Bueno, nos vamos a preocupar mucho por estudiar el sonido, que sí viene mucho en el examen. Y bueno, ¿qué podemos estudiar de las ondas? Pues su longitud de onda, cresta, valle, nodos. Si son longitudinales, transversales, entre otras cosas, ¿no? La termodinámica estudia la transferencia de energías, ¿no? Eso es en esencia la termodinámica. Dijimos calor es casi sinónimo de energía. De hecho, el calor se mide en joules, la energía se mide en joules, ¿no? Son energías, ¿no?
Electricidad y magnetismo, estudiamos circuitos, flujo, campo eléctrico, campo magnético, ah, inducción, sí, en esencia esos conceptos lo voy a agregar aquí. Y también es muy importante, y luego les explico que es cuando avancemos. Y la óptica, ¿no? Que estudia la luz. Que se puede estudiar de la luz, los rayos de luz, su color, su reflexión, la refringencia, difracción, polarización, descomposición. Alguien por ahí mencionó lo que era, que lo del arco iris, ¿no? Les expliqué cómo era la descomposición en luz blanca. De repente viene eso también como pregunta de examen. Que, bueno, sí, algo así les pregunta, ¿no? Del experimento de Newton que les conté. Tenemos un prisma, incide en un rayo de luz blanca y se descompone los 7 colores primarios, ¿no? Es lo mismo que pasa con un arco iris. Cuando inciden los rayos del sol con un ángulo muy preciso en las gotas de lluvia, actúa como rayos de luz blanca y se descomponen en los colores, ¿no? Y es lo que genera el efecto arco iris. Por ahí surgió esto, ¿no? Les pregunté cuál era la diferencia entre refracción y reflexión. Prácticamente la reflexión es lo que pasa con los lentes que usamos en nuestros ojos, ¿no? También con un telescopio, con los binoculares, en el cual los rayos de luz cambian su trayectoria al pasar de un medio a otro. En este caso, este de aquí dijimos que es un vidrio, ¿no? Esto es un vidrio está cambiando la dirección, el rayo de luz al pasar por ahí. Y ya por último vimos la diferencia entre unidades fundamentales y derivadas, ¿no? Las fundamentales son las que no dependen de otras, las puntuales, ¿no? El tiempo, la longitud, la masa, la temperatura. Dijimos que estas son las 7 principales, ¿no? Estas, si lo buscan así en internet, unidades fundamentales, estas son las 7 unidades fundamentales, se las tienen que saber de memoria, porque de repente también les llegan a preguntar en el examen cuáles son las unidades fundamentales. Y vean, tenemos el tiempo en segundos, la longitud en metros, yarda, pie, milla. Son unidades puntuales, ¿no? Cosa contraria a las unidades derivadas. Las derivadas sí dependen de estas, ¿no? Por ejemplo, la rapidez se mide en metros sobre segundo, o en pies sobre segundo, en yardas sobre hora, pero dependen de estas unidades de acá, por eso se llaman derivadas. Un newton, los newtons miden la fuerza, ¿no? Ah, un newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que también es una unidad derivada, ¿no? Porque está dependiendo de muchas otras. El volt igual es una unidad derivada. Y, y ahí nos quedamos, ¿no? Estábamos hablando del sistema inglés y el sistema internacional, la diferencia, ¿no? Estos se llaman sistemas de medición. Bueno, ahí nos quedamos. ¿Alguna duda o algo de la clase pasada? ¿Algo que quieren agregar? No, no, no. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con... Creo que todos han trabajado con la plataforma de Kahoot, ¿no? Porque vamos a trabajar con esa plataforma. Voy a tratar de que cada clase trabajemos con eso, lo que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, vamos a jugar un cuestionario. No sé si alguien tenga, bueno, si alguien tenga problemas para entrar a Kahoot. Vamos a hacer la prueba hoy, sí. A ver si no hay alguien que tenga algún problema de conexión o algo así. Les paso el código por el chat. Igual lo voy a decir en voz alta, 55 79 77 4. Estaría bien que pusieran su nombre y su apellido para poder identificarlos y tratar de llevar un control de cómo van progresando a lo largo del curso, ¿no? Si sí están aprendiendo, si no están aprendiendo, a lo mejor alguien que estaba aprendiendo, Profe, pero está como, mande. una pregunta, ¿cómo se llama la app? Sí, se los escribo en el chat, así búsquenlo, Sí, Kahoot, gracias. y directamente les va a pedir el pin del juego, ¿no? Que es 55 79 77 4. Ponen su nombre y su apellido. Si quieren, no todo completo, pero con que pongan un nombre y un apellido para
identificarlos, ¿no? Lo que quiero es que participen en clase, pero a lo mejor les da pena o algo así. Por cualquier cosa, pues aquí nadie va a saber si, si, si están participando. Bueno, aquí todos van a participar, pero no tienen que hablar o algo así, ¿no? Es una buena forma de hacerlos participar. Ok. Nada más está Aaron. A ver, lo sigo esperando. Ya está Aparicio Karen. Profesor, en Kahoot ponemos nuestro nombre completo con apellido, sonamos nuestro nombre. Si quieren solo un nombre y un apellido, no se preocupen. Ya está Valeria García. Nada más hay tres. A ver, siguen entrando. Está Valentina Pérez. Logan David. Jimena Moca y el chiste es que se entienda quiénes son, ¿no? Sí, no creo que alguien más se llame así que está bien, está bien. Julieta Granil. Tengo No tengo alcanzó a el nombre Sete. completo. Sí, no importa, con que se identifique quién es, así a lo mejor el apellido abreviado o algo así. Pero que se identifique quién es cada quien. Solo hay 7. Ahora esperamos tantito más a que se unan. Hay 7 y aquí somos 15, ¿no? Somos 14, creo, porque el profesor está 2 veces. Y somos 13. Los sigo esperando. Somos 7. Y bueno, somos 13 y solamente han entrado 7. Ok, ya está Iván Alexander, Ángel Furlong. Nos faltan 4 nada más. Erika. O si por algún motivo no pueden participar en esto, que lo digan en el chat para, para poder empezar. No sé si alguien tenga algún problema de conexión o algo así. ¿Me puede recordar la pregunta? Es que ya se me olvidó. ¿La qué? La La página se pregunta. llama. Ajá, se llama Kahoot. Está ahí en el chat y les puse cómo se escribe y todo. Entran y les Ok, pide el gracias. código de acceso. Ujú. Sí, En hoy es como el día de prueba. Ujú. ¿Mande? a la página ahí nos va a hacer preguntas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que contestar. Ujú. Sí, nada más que aún no empieza, nada más. Estoy esperando ahí. A ver, faltan 3 alumnos. A ver, esperemos tantito, a ver si se unen. Van 10 que ya se unen. Ya está Carlos Maldonado, Erika, Ángel Furlong, ya está Iván Alexander, Jimena Mock, ah, Logan David, Aarón Aparicio Karen, Valeria García y Valentina Pérez. Ahora esperamos un minuto más. Bueno, es que siquiera puedo continuar. Es que mi computadora está algo lenta, entonces ese es el problema. Ok. Si no, intenta seguir aquí como lo que vamos diciendo y para, para que vayas poniendo como atención a la clase, ¿no? Entonces solo faltan 2. Faltan 2 o tienen algún problema de conexión o algo así. Ok, esperamos un minutito más. Dice Fernando que no puede. Ok. Falta uno nada más. Ay, maestro, ¿me puede volver a repetir, a poner en el chat el código? Es que me sacó de la llamada y se Ujú. borró. Ahí está, ya lo puse. Gracias. Ok, igual hoy estamos como probando, por eso aún estamos un poquito lentos
para empezar, pero yo esperaría que las siguientes a lo mejor ya entráramos más rápido y empezáramos esto. Entonces ya nada más espero a quien me dijo, ¿no? Ok, ya somos 11. ¿Ya están listos para empezar? Déjenles comparto la ventana donde está el cuestionario. A ver, un momento. Ahí está. Pueden ver mi ventana, ¿verdad? Ya se ve y todo, ¿verdad? ¿Si alcanzan a ver la ventana donde está el pin del juego? Maestro. Sí. Ok, entonces vamos a empezar. Van a tener algunos segundos para contestar cada pregunta. Ajá. Recuerden que en el Comipems no se pueden aventar 10 minutos por pregunta, ¿no? Porque no acabarían el examen. Es un examen que también es contrarreloj, entonces de repente a lo mejor se les hace un poquito injusto el tiempo que les doy, pero no les puedo dar más porque tienen que ir practicando esa velocidad al responder preguntas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Igual no es como que les voy a asignar alguna calificación, algo así, pero el chiste es ver qué tanto están absorbiendo. A ver, estén atentos. Primer pregunta, sí la pueden ver, ¿verdad? Dice, de los siguientes ejemplos, ¿cuál no es un fenómeno físico? Inciso A, presión atmosférica. Inciso B, electromagnetismo. Inciso C, el movimiento de los cuerpos. Inciso D, la propagación de la luz. Inciso E, la combustión de la madera. Como solo me deja poner 4 opciones, aquí les estoy regalando una de las opciones, ¿no? El movimiento de los cuerpos creo que es el más obvio que les he dicho que... ¿Puedo repetir las opciones, por favor? Ajá. Inciso A, la presión atmosférica, o no se ve en la pantalla. Tengo como esa duda. También por si a lo mejor no. A ver. En mi pantalla no se muestra nada, profe, nada más se ven el triángulo, el círculo, el Pero en la cuadrado. ventana de Meet. Sí, ahí sí se ve bien, profe. Ok. Entonces, vean la pantalla del Meet y procuren contestar. En las 4 opciones les regalé una. Les regalé la C. La C no es. Este sí es un fenómeno físico. Entonces debe ser alguna de las otras 4. Ya casi acaba el tiempo. Ok. Contestaron 5 a la opción verde, ¿no? Es decir, 5 contestaron que es la E. La combustión de la madera. Efectivamente, habíamos dicho que la combustión de la madera es un fenómeno químico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda de por qué es esa opción? No, maestro. No, profe. Ok, dijimos que el electromagnetismo igual es un campo de la física, el movimiento de los cuerpos es cinemática y dinámica, ¿no? También es física. La propagación de la luz es óptica, también es física. La presión atmosférica igual es física. Ujú. De hecho, es hidrodinámica. El aire se estudia generalmente como un fluido. Ok. ¿Listos para la siguiente pregunta? ¿O alguien tuvo algún problema para visualizar la pregunta o algo así? ¿No? ¿Continuamos? Maestro, Mande. solo para ver si nos la puede leer, porque los que estamos en celular Ujú. no podemos ver como las dos al mismo tiempo. Y ya si nos las lee, pues ya podemos identificar más rápido. Ok, entonces se las voy a leer unas dos. Bueno, se las voy a estar leyendo en lo que contestan, ¿va? Ahora vamos con la siguiente. Ok. Aquí me dice los 5 primeros lugares. En primer lugar va Erika. También considera esta aplicación el tiempo que tardan en responder, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente.
La siguiente pregunta dice, ciencia que estudie el movimiento y las causas que lo originan. Inciso A, física. Inciso B, mecánica. Inciso C, cinemática. Inciso D, dinámica. Inciso E, estática. Recuerden que les dije algo por ahí, ¿no? Ciencia que estudia el movimiento y las causas que lo generan. Inciso A, física. Inciso B, mecánica. Inciso C, cinemática. Inciso D, dinámica. Inciso E, estática. Quedan 15 segundos. Inciso A, física, mecánica, cinemática, dinámica, estática. Ok. Vamos a recordar lo que les había dicho, ¿no? Teníamos una rama de, bueno, dos ramas de la física que ambas estudian el movimiento. ¿Alguien por ahí dijo algo? Sí, mande. Es que a mí nada más me aparecen 4 opciones. Sí, les decía que les estoy regalando la más, la más como descartable, ¿no? Ok. Por ejemplo, ciencia que estudia el movimiento y las causas que lo originan, bueno, evidentemente está refiriendo a una rama de la física, no a toda la física como tal, entonces por eso les regalé el inciso A. El inciso A no es. Debe ser alguna de las ramas de la física, ¿no? Debe ser la B, la C, la D o la E. En cada pregunta les estoy regalando un inciso, el cual no es. Entonces, dijimos que hay dos ramas de la física que estudian ambas el movimiento, ¿verdad? Cinemática y dinámica. Pero dijimos la diferencia, dimos un ejemplo. La cinemática diría, determine la posición de un objeto que se mueve a una velocidad de 5 metros sobre segundo a lo largo de una hora. Pero no está indagando más el problema. Eso es lo que hace la cinemática. Estudia el movimiento sin indagar tanto en las causas del movimiento. La cinemática, en cambio, nos diría, ah, a ver, el movimiento es esférico, digo, el objeto es esférico, el objeto es un cubo, está inclinado, bueno, indagarían más en el problema, ¿no? Eso haría la dinámica. ¿Sí? No sé si alguien tiene como dudas de por qué es dinámica. No, profe, todo bien. Ok. De hecho, aquí no sé por qué les puso bien también el inciso. No sabía que se podían poner dos opciones. Pero sí es el inciso D. 4 sí contestaron que es el inciso D. Ok, ¿dudas en la diferencia entre cinemática y dinámica? No, profe. Les digo, la dinámica, voy a repetir así de rápido. La dinámica sí estudia más a fondo al objeto, ¿no? Si es esférico, si es cuadrado, si está en un plano inclinado, si alguien le ejerce una fuerza de empuje. Si es un objeto esférico, pues cuál es el radio de la esfera. Si es un cubo, a lo mejor, cuál es el diámetro de la arista. Digo, la longitud de la arista. Entonces, la dinámica estudia más a fondo lo que la cinemática no. De hecho, aquí 4 contestaron la B, la mecánica. No, sí es la dinámica. A ver. Estos son los 3 primeros lugares. Por ahí alguien subió de posiciones. Está bien. ¿Listos para la siguiente? Sí, profe. Ok. Siguiente pregunta. 1 minuto. Dice, la unidad de medida de la intensidad luminosa en el sistema internacional es... ¿Se acuerdan que vimos las unidades de las 7 medidas fundamentales, ¿no? Inciso A, la candela. Inciso B, volt. Inciso C, amperes. Inciso D, ohms. Inciso E, watts. Ajá. Unidad de la medida de la intensidad luminosa en el sistema internacional. Lo repito, inciso A, candela. B, volt. C, amperes. D, ohms. E, watts.
¿Cuál es la medida de la unidad de medida de la intensidad luminosa? Candela, volt, amperes, ohm o watt. A ver, listo. Ujú. Sí, es el inciso A. Candela. Ujú. ¿Dudas? Así tal cual lo vimos, dijimos que es una unidad fundamental, ¿no? Así como el segundo, como el metro, ajá, como el Kelvin. Bueno, pues la candela es una unidad fundamental, ¿no? No es algo, no hay una fórmula para obtener la candela, por así decirlo. O sea, la candela es una unidad así puntual, ¿no? ¿Dudas ahí? No, profe. Ok, vamos a ver la siguiente. Bueno, ahora subió Karen en primer lugar. Si no, tienen los 5 primeros. Descuida, no voy a exhibirlos así de, ay, tal persona estuvo en último lugar con 0 puntos. No haría eso. De hecho, aquí nada más tienen los 5 primeros, así que no se preocupen por eso. Pregunta 4. La rapidez es una magnitud, inciso A, vectorial y fundamental. Inciso B, escalar y derivada. Inciso C, vectorial y derivada. Inciso D, escalar y fundamental. Inciso E, fundamental y escalar. Ahí les regalé el inciso E. No es el inciso E porque viene repetido con el D. Entonces, dado que vienen repetidos, pues muy probablemente no sea el inciso D, ¿verdad? Porque habría un error en el examen. Pero a lo mejor y sí, no sé. Entonces, a ver, analizan bien. Inciso A, vectorial y fundamental. A ver, repito, la rapidez es una magnitud. Inciso A, vectorial y fundamental. Inciso B, escalar y derivada. Inciso C, vectorial y derivada. Inciso D, escalar y fundamental. Inciso E, fundamental y escalar. Recuerden lo que era una unidad derivada. Recuerden lo que era. Ujú. Ok. 2 contestaron que era escalar y derivada. Ok. Aquí me voy a detener tantito porque me faltó como mencionar eso de ahí, ¿no? A ver, déjenles, comparto la ventana. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok. Aquí vimos que la rapidez se mide en estas unidades, ¿no? Y dijimos que es una unidad derivada. Me faltó mencionar la diferencia entre unidad escalar y vectorial. Ujú. Lo voy a poner acá. ¿Alguien sabe la diferencia entre escalar y vectorial? Por ahí hay una pregunta muy buena de examen. Que un vector, ¿qué características tiene un vector? Tiene, así es una pregunta Tiene una así. dirección. Ajá, dirección. ¿Qué más? Son 3 características de los vectores. Dirección. Tiene longitud. Sentido. Ajá, sentido. Alguien por ahí dijo longitud. Ah, no, porque por ejemplo, bajo ciertas condiciones puedes trabajar la temperatura como vectores. Y pues la temperatura no tiene una longitud. Ujú. Entonces, no, la longitud no es en este caso. Dirección, sentido. Y hay una última que falta. Magnitud. Ajá, magnitud. Estas 3 es pregunta que de repente les ponen ahí en el examen. Bueno, que aparecen en las guías. Un vector tiene 3 características. Magnitud, dirección y sentido. No se les olvide eso. Esa es la característica de un vector. Magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Y luego tenemos las unidades escalares. ¿Qué son las escalares? Las escalares simplemente tienen magnitud. Ajá.
No tiene ninguna otra de las características. Aquí a lo mejor es una pregunta bastante capciosa que de repente les ponen. La velocidad es un vector, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Mm, ¿Qué? voy a poner la nota. La velocidad es un vector, ¿no? Voy a poner la nota aquí para que no. Bueno, acá se las pongo. Ejemplo de esto es la velocidad, ¿no? ¿Con qué letra se denota la velocidad? Con la V, ¿verdad? ¿Y en qué unidades se suele medir? Dijimos que en metros sobre segundo, o también se puede medir en, no sé, pies sobre hora. El chiste es que sea una unidad de medida arriba, de longitud, y abajo, de tiempo, ¿no? A lo mejor milla sobre, ah, sobre, sí, sobre segundo. Ujú. O sea, no importa, mientras haya una unidad de longitud arriba y una de tiempo abajo, esas son las unidades de la velocidad, ¿no? Ok, y la velocidad, ustedes pueden trabajarla con magnitud, dirección y sentido, ¿no? ¿Y alguien sabe la diferencia entre velocidad y rapidez? Ujú. La rapidez es una magnitud escalar, ajá. Y la rapidez se suele denotar con la letra R, ujú, o B minúscula. Ujú. Y también se mide en metros sobre segundo, o en cualquier unidad de estas, ¿no? Ahí, nada más les pongo una para no confundirlos. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Dijimos que a ver, vamos a dejar eso en claro, no son lo mismo velocidad que rapidez. Son dos conceptos relacionados, pero son distintos. La velocidad sí es un vector, la rapidez no es un vector. Ujú. La rapidez, de hecho, les pongo aquí una nota. La rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Mm, Por ejemplo, si ustedes nos dicen la velocidad de un objeto es 5 metros sobre segundo a 80 grados, ¿no? De inclinación. Ujú. Bueno, pues la rapidez simplemente es ignorar todo lo demás, su dirección y su sentido. Simplemente es la magnitud. Ujú. Sí, o sea, este de aquí sí es un vector, este de acá no es un vector. La rapidez no es un vector. No olviden eso. Velocidad es vector, rapidez no es vector. La rapidez simplemente es ignorar la dirección y la magnitud de la velocidad. Digo, la dirección y el sentido de la velocidad. Velocidad vector, rapidez no es vector, es escalar. No sé, ¿alguna duda entre estas diferencias? No, maestro. Entonces, resumen. Velocidad es vector, rapidez, velocidad. Ok, volvamos al cuestionario. Ok, entonces, ahí sí, no, sí, se me había olvidado decirles lo que era vectorial, ¿verdad? Entonces, la rapidez, les dice, ¿verdad? Dijimos que la rapidez y velocidad son distintas, son dos conceptos distintos. La rapidez es la magnitud de la velocidad y es una unidad escalar. Ujú. Entonces, estamos entre el inciso B o el inciso D. Y además, la rapidez se mide en metros sobre segundo o en general cualquier unidad de longitud entre una unidad de tiempo. Entonces, no es fundamental, ¿verdad? Es derivada. Es el inciso B. ¿Dudas con eso? No, maestro. Ok. Entonces, en esa quedan. Perdón, nomás ahí sí, no había explicado esa parte. Sí, aquí se modificó por eso. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Se quiere determinar la estatura de un niño. Se toma una vara y se ve que mide 2 varas y media. ¿Qué nombre recibe la vara
en esta medición? Inciso A, cinta métrica. Inciso B, base de comparación. Inciso C, patrón de medida. Inciso D, unidad internacional. Inciso E, sistema de medida. A ver, repito. Se quiere determinar la estatura de un niño. Se toma una vara y se ve que mide 2 varas y media. ¿Qué nombre recibe la vara en esta medición? Inciso A, cinta métrica. Inciso B, base de comparación. Inciso C, perdón, patrón de medida. Inciso D, unidad internacional. Inciso E, sistema de medida. Ahí sí está un poco difícil. A ver, léanla bien. Les ayudé. El inciso A no es, evidentemente. La cinta métrica es el instrumento que se usa para ese que es como una regla plegable, ¿no? Sistemas de medida. ¿Cuáles sistemas tenemos? El internacional y el inglés, ¿no? Entonces como que por ahí no va. Unidad internacional, pues, bueno, vean bien. Exacto. Sí, 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 es el inciso B. Vamos a recordar qué decía la pregunta, ¿no? A ver, se está midiendo un niño con una vara y mide 2 varas y media. ¿Qué nombre recibe esa vara? Base de comparación. Ajá. Por ahí dijimos, cuando vimos la definición de... bueno, ajá, ¿qué es medir, no? Medir dijimos que es comparar. Sí, me alegra que sí hayan tenido la mayoría bien la pregunta. Medir es casi sinónimo de comparar. Dijimos cinta métrica no es porque pues es el instrumento de medición, ¿no? Esto no, nada que ver aquí. Sistema de medida tenemos el sistema inglés, el sistema internacional, entonces como que la vara no es eso, ¿verdad? No sé qué nombre recibe la vara, no tiene mucho sentido ahí. Unidad internacional, pues no, ¿verdad? Porque pues solo se está usando en este caso, no es como que todo el mundo tenga estandarizado ah, la, la vara que está usando para medir al niño, ¿verdad? Entonces la palabra internacional nos dice que por ahí no va el asunto. Entonces estamos entre el inciso B y el C. Base de comparación o patrón de medida. La vez pasada les decía lo que era un patrón de medida, ¿no? De que quién dijo que un kilogramo es un kilogramo. ¿Quién dijo que un segundo es un segundo, ¿no? ¿Quién dijo que un metro es un metro? Entonces hay todo un congreso que se hace a nivel mundial para determinar estos patrones de medida, ¿no? Decir, un kilogramo está definido, bueno, un segundo está definido como el tiempo que tarda la luz en recorrer una distancia de 299.800 no sé qué, ah, ajá, kilómetros, ajá. Es el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Eso es un segundo. Ujú. Y así el kilogramo creo que es una barra de plomo o algo así. Pero hay todo un congreso que decidió por qué un kilogramo es un kilogramo, por qué un segundo es un segundo, por qué un metro es un metro. Eso se les llama patrones de medida. Entonces simplemente nos queda el inciso B, la base de comparación. Recuerden, medir es casi sinónimo. Bueno, ¿qué es medir? Es comparar. Ujú. Por eso es el inciso B. ¿Alguien tiene dudas de por qué fue el inciso B? Medir es No. comparar. Ok. No, profe. Sí, casi todos la tuvieron bien, eso me agrada. A ver, vamos a ver la siguiente. Ujú. Ok. Ahí están los 5 primeros lugares. Aquí creo que subió de posición o por eso le marqué así. A ver, siguiente pregunta. La velocidad de un avión es de 350 kilómetros por hora con dirección sureste.
es un ejemplo de magnitud. A ver, inciso A, fundamental y escalar. Inciso B, derivada y escalar. Inciso C, fundamental y vectorial. Inciso D, derivada y vectorial. Inciso E, fundamental y derivada. Ya les expliqué las características de un vector. Entonces, ¿esto es vectorial o es escalar? Entonces, y además es derivada, es fundamental. Vimos la diferencia entre fundamental y derivada, ¿no? Y escalar. Y todo eso. A ver, repito, la velocidad de un avión es 350 kilómetros por hora con dirección sureste. Es un ejemplo de magnitud. Inciso A, fundamental y escalar. Inciso B, derivada y escalar. Inciso C, fundamental y vectorial. Inciso D, derivada y vectorial. Inciso E, fundamental y derivada. A ver, 10 segundos. A ver. Solo 3 contestaron correctamente. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dijimos, de hecho, si quieren, a veces hay que como recortar los problemas porque tienen como algo que nos busca confundir, ¿no? Dice, la velocidad, quiten todo lo que dice después, ¿no? Ignoren que dice de un avión, bla, bla, bla. No, imaginen que la pregunta dice, la velocidad es un ejemplo de magnitud y les había dicho que la velocidad era vectorial, ¿no? Y la rapidez es escalar. Pero no, aquí nos está preguntando la velocidad. La velocidad es vectorial. Entonces estamos entre el inciso C o el D. Ujú. Además, dijimos que una unidad fundamental es... Teníamos 7. Lo que era el tiempo, que se mide en segundos, lo que era ah, el tiempo, la longitud, que se mide también en metros. Teníamos la intensidad luminosa, también es una unidad fundamental, se mide en candelas. La corriente eléctrica, que se mide en amperios. La cantidad de sustancia, que se mide en moles. La temperatura, que se mide en grados Kelvin. Pero son objetos puntuales, ¿no? Y en cambio, las unidades derivadas son aquellas que dependen de las fundamentales, como la rapidez, ¿no? Que depende de metros y de segundos. El newton, que depende de kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. El voltaje, que es igual a newton por metro sobre coulomb. Ujú. Entonces, la velocidad depende de en este caso, de una unidad de longitud, que es el kilómetro, y depende de una unidad de tiempo, que es la hora. Es una unidad derivada. Ujú. Entonces es derivada y vectorial. Es el inciso D. No sé si alguien se quedó con dudas ahí, porque sí, solo 3 respondieron correctamente. ¿Dudas? Sí, maestro, ¿por qué es derivada? Perdón. Ujú. Ahora déjenles, comparto la otra ventana. Ujú. Dijimos que las unidades fundamentales son 7, ¿verdad? Son objetos muy puntuales, o sea, no dependen de otras, ¿no? El tiempo solo está en segundos. La longitud está en metros, por ejemplo. La masa en kilogramos. La temperatura en Celsius, ¿no? En cambio, las unidades derivadas son aquellas que dependen de más unidades, ¿no? O sea, ¿cuál es la unidad de la rapidez? Puede ser metros sobre segundo, puede ser pies sobre segundo, yardas sobre hora, pero ve cómo aquí aparecen dos unidades, ¿no? Dos fundamentales. Ajá. Aparecen dos fundamentales que estaban acá. O sea, como que depende, o sea, como que no es algo, no es un concepto que se pueda dar por sí solo, sino que depende de los que están acá, los fundamentales, ajá. Igual la fuerza se mide en newtons, pero los newtons son kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. O sea, dependen de las unidades fundamentales. Igual el voltaje depende de las unidades fundamentales. Ujú. La presión también, si quieren, lo pongo aquí. ¿La presión en qué se mide? ¿Alguien sabrá en qué se mide la presión?
se mide en pascales, ¿no? Se suele abreviar así. Pero resulta que los pascales también son una unidad que tiene como su derivación, ¿no? Los pascales son newton sobre metro cuadrado. Pero a la vez dijimos que un newton sobre metro cuadrado es... ¿Qué es el newton? Es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Pero aparte está el metro cuadrado. O sea, al final depende de muchas unidades. Ajá. No es algo así solito, por decirlo de un modo, ¿no? Sino que depende de muchas otras. Entonces, por eso es derivada la presión, el voltaje, el newton, la rapidez. ¿Sí? La velocidad igual se mide en metros sobre segundo, entonces no es una unidad que se pueda dar así por sí sola, ¿no? Depende de otras, es derivada. No sé si hay duda entre la diferencia entre derivada y fundamental. ¿Alguien dudas? No. Ok. Entonces, ya se acabó el tiempo, pero nos quedamos entonces en esta pregunta, ¿no? Ahí. De cualquier modo les mando lo que hemos visto hoy, pero pues sí, tengan cuidado con la diferencia entre fundamental y derivado. Ujú. ¿Dudas? O ya nos vamos para que vayan a su siguiente clase. ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces la siguiente continuamos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.